Cada vez es más habitual ver a jóvenes promesas estrenarse como goleadores en sus equipos de manera muy precoz. Algo que, por ejemplo, lo hemos visto en la Bundesliga este pasado fin de semana. Gio Reyna del Dortmund y Jamal Musiala del Bayern marcaron su primer tanto en Liga sin llegar a los 18 años. Por ello, en este ranking repasaremos 7 jugadores que se estrenaron en la gran escena sin haber cumplido su mayoría de edad. Bienvenidos, fanáticos de la pelotita, y no olvides suscribirte y activar la campanita. Número 7. Mateo Kovacic. El centrocampista croata empezó a destacar en el año 2011 con el Dinamo de Zagreb. Apenas un año antes, en 2010, ya había conseguido el hito de ser el goleador más joven en la historia de la liga local, anotando el cuarto tanto de un triunfo por 6-0 ante el Slavski Dragolbojac con tan solo 16 años. Un curso después se convirtió en titular indiscutible y en el primer partido de la fase de grupos de la Champions 2011-2012 sería titular ante el que luego acabó siendo su equipo, el Real Madrid, en una derrota por 0-1. Los croatas acabaron su participación en la Liga de Campeones con un duelo ante el Lyon, ya sin nada en juego. Pese a ello, Kovacic entró en los libros de la historia de la competición marcando el 1-0, convirtiéndose en el goleador europeo más joven de la Champions con apenas 17 años y 7 meses. El Dinamo perdió 1-7, pero Kovacic pasó a la historia. Número 6. Fabrice Olinga. Los aficionados del Málaga recordarán muy bien la figura de Olinga. En el verano de 2012, con el cuadro malacitano clasificado para la previa de la Champions, el técnico Manuel Pellegrini llamó del juvenil a un joven punta de 16 años para entrenar con el primer equipo, sin haber pasado siquiera por el filial. Fue convocado para el primer partido de Liga en Vigo ante el Celta. Entró en el minuto 59 con empate a 0, cuando en un contragolpe al final del partido, Olinga remató un centro de Buonanotte para pasar a los libros de la historia. Rompió el récord de Iker Muniain y se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Liga Santander, con tan solo 16 años y 98 días. Esa misma semana jugó la previa de la Champions ante Panathinaikos. Su impacto mediático fue tremendo, pero a partir de ese momento su carrera fue para abajo, y actualmente milita en el Mouscron belga, donde ha encontrado estabilidad. Hace poco señaló lo siguiente en una entrevista: mucha gente cree que tengo 40 años, pero tengo 23. Viví muchas cosas muy pronto, y eso ya no se puede cambiar. Número 5. Bojan Kirkic. El caso de Bojan es de los más recordados en la historia reciente del fútbol mundial al hablar de jóvenes promesas. Ojito derecho de Frank Rijkaard, el técnico le hizo debutar en el primer equipo en abril de 2007, en un amistoso ante el Al-Ahly en Egipto, en el que marcó. Y a la temporada siguiente, Rijkaard le dio galones, jugó 31 partidos en primera y respondió de manera sobresaliente, anotando 10 tantos. Si Bojan entra en esta lista no es solo por su precocidad en primera, sino por la Liga de Campeones. El Barcelona visitó al Schalke 04 en la vuelta de los cuartos de final de la Champions 2007-2008, con el equipo sumido en un estado de ánimo totalmente depresivo. El 1-0 de la ida no era suficiente y el Barça sabía que iba a sufrir. Pero en el minuto 12, Bojan siguió con su temporada extraordinaria y anotó el 1-0, que le convirtió en el jugador más joven en marcar en una eliminatoria de la Champions con tan solo 17 años y 7 meses de edad. Número 4. James Vaughan. Pocos recuerdan ya el nombre de un joven delantero al que David Moyes hizo debutar en 2005 en la Premier League con el Everton. Pero lo cierto es que Vaughan logró un registro histórico que aún no se ha conseguido superar: el del goleador más joven en la historia de la Premier. El ariete debutó en el primer equipo del Everton un 10 de abril de 2005, en el partido de Liga ante el Crystal Palace, que los Toffees ya ganaban por 3-0.
Sustituyó a Gary Naismith y con tan solo 16 años y 271 días de edad, Vaughan remató un envío de Kevin Kilbane para que el éxtasis se apoderase de él y de Goodison Park. Superó el registro que ostentaba James Milner y daba un golpe sobre la mesa en su trayectoria. Poco después firmó un contrato profesional con el Everton, pero una rotura de ligamento cruzado le cambió la vida. Fue cedido en multitud de ocasiones a equipos de la Championship y de League One, y actualmente milita en el Tranmere Rovers de la League 2, cuarta categoría del fútbol inglés. Número 3. Gareth Bale. Apenas 2 meses después de debutar con el primer equipo del Southampton, Bale fue convocado con la selección de Gales por John Toshack con tan solo 16 años, rompiendo el registro que ostentaba Levin Nyatanga como jugador más joven en disputar un partido oficial con Gales. Un talento nato que ya había sido percibido por su seleccionador y que iba a tener su continuidad al inicio de la campaña 2006-2007. Poco después de empezar la temporada, Bale ya la estaba rompiendo en la Championship con el Southampton y por ello Toshack le volvió a llamar. En octubre, el entonces lateral se estrenaría como goleador con la selección con un golazo de falta en un partido clasificatorio para la Eurocopa ante Eslovaquia. Se convirtió en uno de los goleadores más jóvenes en la historia de las selecciones europeas, con 17 años recién cumplidos. Ahí comenzó el legado de una leyenda de la selección galesa, que hace poco ha regresado al Tottenham. Curiosamente, marcó un gol casi igual, también ante Eslovaquia, en la Eurocopa de 2016, 10 años después de ese icónico tanto. Número 2. Romelu Lukaku. El belga se destapó como una bestia goleadora muy pronto. Debutó con el Anderlecht a finales de la campaña 2008-2009, en el año en el que cumplió 16 años, y pasó a ser un jugador importante al inicio de la temporada siguiente. Se estrenó como goleador en la liga belga en un partido ante el Zulte Waregem en agosto, y declaró sentirse sumergido en un mar de felicidad. Sin embargo, la primera gran exhibición de Lukaku fue en la primera edición de la Europa League, la 2009-2010, que sustituía a la Copa de la UEFA. Antes de que Athletic y Hamburgo sufriesen su calidad en la fase eliminatoria, el belga destrozó al Ajax en la última jornada del Grupo A con un doblete que le hacía pasar a la historia, además de seguir con su ya increíble progresión. Se convertía en el jugador más joven en anotar un doblete en una fase de grupos de un torneo europeo, y el más joven en marcar en la Europa League, superando el récord que, sí, otra vez Iker Muniain había logrado meses atrás. Con 16 años y 7 meses, Lukaku ya apuntaba las maneras que durante toda su carrera se le ha visto, una incipiente promesa que tardó muy poco en convertirse en realidad, como se vio en la Premier y se ve ahora en el Inter de Milán. Número 1. Pelé. Era obvio que una leyenda tan precoz como Don Edson Arantes do Nascimento iba a entrar en este listado. Tras el shock que supuso la derrota ante Uruguay en 1950 y la deserción en Suiza en 1954, las esperanzas estaban puestas en la edición de 1958. Para ello, la Federación Brasileña se aseguró de que nada ni nadie fallase, por lo que contrataron a un equipo de psicólogos para fortalecer a los jugadores tras esos 2 fallos. El informe psicológico señaló que 2 jugadores no debían de entrar en la lista para el tercer partido de la fase de grupos ante la Unión Soviética. Uno se llamaba de mote Pelé y el otro Garrincha. Sí, la verdad es que como psicólogo podía ser muy bueno, pero como entrenador desde luego que no. Y es que el psicólogo señalaba que el primero era demasiado joven y el segundo demasiado estúpido. Sí, le llamó estúpido. El técnico Vicente Feola hizo caso omiso a estas recomendaciones e introdujo a ambos para ese partido. Ese día acabaría siendo un punto de inflexión en la historia de la Canariña. Pelé y Garrincha firmaron un auténtico partidazo, con gol incluido de este último. Gales esperaba en cuartos, y ahí llegó
el bautizo definitivo del que acabaría siendo uno de los mejores jugadores de la historia. Con magia, un Pelé de 17 años y 7 meses se quitó de encima, por fin, a la defensa galesa. En el minuto 66 logró romper la lata en lo que acabaría siendo un triunfo brasileño por 1-0. El resto es historia. Brasil se proclamó campeona del mundo en tierras suecas por primera vez en su historia. Pelé comenzó ese día su precoz legado. Espero que os haya gustado este repaso a estos 7 goles de jugadores tan jóvenes y en algunos casos tan exitosos. No olvides dejar tu like a este vídeo y comentar si te gusta este formato. Suscríbete y activa la campanita. Un saludo fanáticos de la pelotita y nos vemos en el próximo vídeo.